Las sombras del bosque, de Pedro Andrés Padilla. Se apaga el día y un grupo de mineros vuelve a casa a través del bosque. Ha sido una jornada agotadora, pero va a ser aún más larga. De repente se encuentran con algo que está malherido. ¿Será un hombre o qué o quién es aquello? Deciden llevarlo lo más rápido a la casa familiar, mientras mandan a alguien al pueblo a por un médico. Pero la noche cae sobre ellos. Rodeando la casa, las sombras del bosque acechan. Nacida en 1977 en Los Gallardos, en 1995 accede a la Universidad de Almería, donde estudia la licenciatura de Psicología. Posteriormente se decide por continuar sus estudios cursando un máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos en Madrid. Y al finalizar accede a su primer trabajo en este sector en la capital de España. En cuanto puede, vuelve a su tierra, Almería, para seguir desarrollando su actividad dentro del sector, ¿no? Pero con 28 años, la empresa donde trabajaba cierra y ve pocas opciones ahí en su lugar, ¿no? Y regresa a Madrid. Estudia una oposición de la que se entera en el último momento. Prepara los exámenes, 104 temas, la friolera, en un tiempo récord y consigue plaza como funcionario de carrera del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía, A1 2016, siendo nombrado a finales del 2006. Finalmente se decanta por continuar solo por la Junta de Andalucía. En los últimos años se ha asentado como director del Centro de Actividades Náuticas de Almería, donde desarrolla una intensa actividad de promoción de deporte y cultura. Desde siempre ha picado su gusanillo por los temas del misterio y muy probable uno de los mayores culpables de ello fueron las historias que de pequeño le contaba a su abuela el tío Miguel. Siempre que le ha sido posible ha hecho alguna escapada para investigar casos paranormales, sobre todo en la zona de Levante almeriense. Sus participaciones más destacadas en medios de comunicación ha tenido lugar en el programa de radio El Misterio más veterano de España, El último peldaño, de mi gran amigo también, que le mandamos un saludo de la puerta de la pirámide, Abenza, Joaquín Abenza, de donde es colaborador habitual narrando casos locales que él mismo ha investigado. En paralelo con el anterior desarrolla una intensa actividad en redes sociales, especialmente en YouTube, donde mantiene dos canales: Aprendiendo a Vivir, dedicado a la psicología, y Historias Secretas, dedicado al misterio. Algunos de sus vídeos acumulan más de 250.000 reproducciones. Y otra de sus grandes pasiones es la escritura. Ha iniciado varias novelas, pero una alta exigencia le ha llevado a descartarlas hasta dar con La sombra del bosque, libro que por lo cual ahora vamos a hablar y nos vamos a introducir. Los géneros literarios que trabaja son el terror, la ciencia ficción, la fantasía y el erotismo. Como no, se le abre por primera vez la puerta de la pirámide a Pedro Andrés Padilla Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Jorge, y a todos nuestros oyentes. ¿Por qué el título Las sombras del bosque? ¿Por qué? Sí, bueno, realmente, no he podido oír la presentación, pero me imagino que habrás hecho mención a que durante mucho tiempo me he dedicado y me dedico a la investigación de fenómenos paranormales, sobre todo los más próximos a mi tierra, el Levante español. A menudo me he encontrado con que esos fenómenos se presentaban no de un modo directo, sino con la forma de lo que podemos llamar una sombra. Sí. Son muy numerosos los testimonios de personas en diferentes contextos, en casas, en carreteras, en oficinas, que no han visto directamente a una persona o a un ser, sino a una sombra. Y eso de algún modo me inspiró, ¿no? A usar el término sombras, y luego la otra parte, bosque, porque está íntimamente relacionado con la historia, ¿no? Es una historia que se desarrolla en una casa que está absolutamente rodeada por un bosque tenebroso, y me parecía una magnífica forma de combinar ambas cosas, ¿no? La sombra, lo que no se conoce, lo que es misterioso, lo que no se acaba de averiguar, y el bosque, que es lo que lo rodea todo. Claro. Basado en hechos reales, ¿no? Efectivamente, sí. Lo que he hecho en esta novela ha sido unir diferentes historias, y digo diferentes historias porque vosotros sabéis mejor que nadie que los fenómenos paranormales son muchas veces esquivos, y cuando se presentan normalmente son bastante breves en tiempo.
Otras veces no. Pero bueno, la normalidad es que sean breves. Son segundos, son instantes, y lógicamente esos segundos o instantes no darían para hacer una novela como esta, que tiene 240 páginas aproximadamente, ¿no? Por lo tanto, para darle cuerpo y para contar lo que yo quería contar, he tenido que emplear diferentes sucesos ocurridos en diferentes tiempos a diferentes personas. Y los he unido, los he empalmado de algún modo, pues para darle coherencia que la tiene a una trama. Donde todo lo que narro, por desgarrador que sean algunas cosas, todo es absolutamente cierto. Pero lógicamente no le pudo ocurrir a todas las personas a la vez, ¿no? Tal como ahí pasa, ¿no? Eso es una pequeña licencia que yo me he tomado, pues para poder hacer una trama, evidentemente, que enganche al lector y que puedan disfrutar. Y luego realmente esto data de los años 60, que no es nada, en tiempos de blanco y negro, ¿no? Efectivamente, el relato se origina por una serie de historias que me contaba a mí mi abuelo de pequeño. Ten en cuenta que mi abuelo empezó a contarme a mí esas historias en los 80 y él las había vivido en primera persona justamente a partir de esa época, a finales de los 50 y los 60, ¿no? Mi abuelo fue una persona, pues, como tantas otras, por la época en la que tuvo que vivir, participó en la guerra civil, en el bando que le tocó, en este caso el republicano. Podía haber sido cualquier otro, pero le tocó el republicano. Al final, yo creo que muchos de ellos no podían elegir ni idea de dónde les tocaba. Bueno, y al finalizar la guerra, como su bando había perdido, él tuvo que esconderse lo más lejos que pudo de donde él vivía en aquel momento. Ten en cuenta que él vivía en Almería, y para él lo más lejos en aquel momento era Cataluña, que seguía estando dentro del territorio nacional, donde él todavía podía hablar con las personas en su idioma, pero bueno, que estaba muy lejos, ¿no? Y más en aquellos tiempos, estaba muy lejos y era muy difícil encontrarlo, ¿no? Entonces el hombre se ocultó no solamente en Cataluña, que era el lugar más lejos que él encontró de su tierra, sino que además también vino a refugiarse en un bosque, por aquello de estar aislado, ¿no? Y que no le reconociesen como una persona que había sido republicana, ¿no? Y no conforme con eso, pues se fue a la casa más aislada de ese bosque. Lógicamente él se protegió bastante de la mirada, pues, de las personas, ¿no? De los humanos, de algún modo, pero también fue a un sitio tan recóndito que dio origen y dio lugar a que le sucediesen algunas cosas, ¿no? Y a recoger algunas experiencias que, o si bien no le ocurrieron a él, sí que le ocurrieron a otras personas, y que son las que han inspirado esta novela, ¿no? Que está llena de vivencias de familiares míos y llena de vivencias también de personas que yo he entrevistado después ya por mi afición a toda la parapsicología, que no cabe ninguna duda de que proviene de esas historias que mi abuelo, que es protagonista de la novela también, por cierto, no cabe ninguna duda que mi abuelo fue el que me transmitió esta pasión por el misterio, por estas historias, por todas estas cosas que vienen de atrás, ¿no? Y que nos resultan a nosotros a veces tan aterradoras, ¿no? Como esta novela. Y tan curioso, me resulta un poco tan familiar por el tema de la minería, ¿no? Efectivamente. Yo creo que era el contexto ideal, ¿no? Yo siempre he tenido esta gente que se pasa todo el día dentro de una cueva excavando. Sí. En principio, extrayendo minerales, materiales del interior de la Tierra, ¿no? Pero muchas veces, y de hecho yo creo que ha sucedido, ¿no? Digo, ¿qué pasaría si encontrasen algo más, ¿no? Si de algún modo ellos, con esa excavación ansiosa por parte de sus jefes, intentando explotar la Tierra y sacar el valor que hay en sus entrañas, activasen algo más en aquella zona. Y ha dado con una clave de la novela. Que aunque no salga directamente en la novela, yo que he hecho la trama y sé los pilares en los que se sustenta, digo que has dado con una clave. Obviamente esa minería, ese desgarrar los bosques por dentro, activan una serie de resortes, tal vez de los mismos bosques, de lo que sea, de defensa o de otras dimensiones, y tiene mucho que ver con el origen. Eso no se comenta expresamente en la novela, está por ahí, pero no se comenta, ¿no? Son los pilares en los que de muchísimas cosas que yo he metido, pero que no las comento. Simplemente son ideas que cuando yo hice los trazos, los esquemas y un montón de información que ahí no he volcado, pero que eran para dar una estructura sólida, yo sí lo tenía apuntado y sabía que venía por ahí, ¿no? Y esto es uno de los temas, ¿no? Esa perversión de la tierra, ¿no? Esa violación de la tierra que puede ser de algún modo la minería.
Ajá. No, bueno, también por lo cual me identifico. Yo es que nací también en zona minera, he vivido y he convivido con ellos y hasta mi padre ha sido minero y sé que por gran dureza es uno de los trabajos más duros y también de alto riesgo, porque sabes cuándo entras pero no sabes cuándo sales Claro, y claro. duro. Y bueno, realmente en la novela también se identifica como un ser extraño, que lo sacan como si estuviera herido o algo así. No saben si puede ser un hombre o qué puede ser, ¿no? Claro, si te parece, llegados a este punto, Ujú. si te parece, y estoy seguro de que sí, os cuento un pelín cómo es el arranque de la novela, que es Pues lo que sí, siempre ¿eh? cuento, Ujú. y que lo explica muy bien, ¿vale? Sobre todo a radio oyente, ¿no? Claro, Lo menos que claro. se vaya haciendo un poco la idea y Mm, si le gusta, que seguramente que sí, pues mm. den el salto a poderlo adquirir y comprar donde a lo último tú puedas decir. Dime. Claro. Eso, bueno, básicamente esto es una novela de terror. Ujú. Y lo que yo pretendía era divertir de algún modo a la gente. Yo lo que pretendía era contar historias reales, enlazarlas y divertir a la gente. Yo sé que se publican a diario muchísimos ensayos. He dicho bien, a diario. Ahora es tan fácil publicar, porque con todo el tema de las autoediciones, que todos los días salen un montón de volúmenes, pues de misterio y de otras muchísimas cosas, ¿no? Pero yo no quería hacer un volumen de recopilación de casos. Yo lo que quería hacer era una novela que fuese mucho más fácil de digerir. Y esto, lo tengo que decir para todas las personas que nos escuchan, que nos oyen, esto es una novela. Es una novela de terror, para pasárselo muy bien, pasándolo muy mal, ¿vale? Aunque evidentemente todo está basado en hechos reales. Pero no es el típico libro de casos, de investigación parapsicológica, que la hay, pero no. Esto es una novela. ¿Y de qué va esta novela? Esta novela sitúa a los personajes en una época en blanco y negro. Esta novela sitúa a los personajes a finales de los años 50. No han llegado todavía a los 60, finales de los 50. Una época gris, oscura, como digo, en blanco y negro. En esa época, una tarde, un grupo de 3 mineros vuelven cuando ya anochece, exhaustos, muy cansados, después de un día muy fatigoso en la mina, avanzan lentamente por entre el bosque oscuro, cuando de repente, cerca de ellos, ven un ser. De lejos, ese ser aparentemente es una persona, pero cuando se acercan, se dan cuenta de que es algo raro. No saben si es una persona o si es un ser, pero es algo raro. Pero de lo que no cabe duda es de que ese ser, sea lo que sea, está herido. Ellos, que son mineros y que están acostumbrados a saber la importancia de la lealtad, a la ayuda mutua, a jugarse la vida y a depender de otro en el interior de la mina, pues se guían por unas normas que hoy en día a lo mejor nos pueden parecer un poco raras. Y en contra de lo que les dice su intuición, y lo que diría tu intuición, Jorge, o lo que diría la mía, superando todas esas intuiciones negativas, recogen a ese ser o a esa persona y deciden socorrerla. Pero entonces surge otro problema. Están en un bosque, están lejos del pueblo. ¿Qué hacen con esa persona o con esa criatura? Si la llevan al pueblo, van a tardar mucho, igual llegan tarde, igual fallecen. Entonces piensan que lo más rápido es llevarla a donde ellos mismos iban, a una pequeña casa que habitan con una familia que desde hace años les alquila habitaciones, una familia que regenta un molino que ya apenas funciona y que realmente sobrevive del alquiler de habitaciones a los mineros. Se deciden por esa opción, entre los tres cogen a esa persona o a ese ser y tortuosamente avanzan por el bosque hasta que llegan a la casa. Cuando los miembros de la casa, una familia humilde, los ven llegar, al principio corren a socorrerlos
pero cuando ven lo que traen se quedan parados, se quedan petrificados y les preguntan, ¿pero qué es esto? ¿Qué habéis traído a nuestra casa? Pero al final la humanidad sigue primando, ven que aquel ser o aquella persona está herida y deciden ayudarlo. Lo meten en la casa, lo meten en una de las habitaciones de uno de los hijos, lo acuestan en una cama, empiezan a cuidarlo y deciden entonces enviar a uno de los hijos de la casa, al hijo mediano, al pueblo en busca de ayuda. El zagal, como le dicen, sale de la casa, tardará 2 horas, calculan ellos, en llegar al pueblo y otras 2 horas en volver. Sale el zagal, no saben si va a volver. Para saber eso habrá que leer la novela. Y como la noche ya les ha venido encima, deciden cerrar la puerta. Y cuando los mineros y la familia cierran la puerta, cuando se ven ahí dentro de la casa, con ese ser en una habitación, empiezan a darse cuenta de lo que ha ocurrido, empiezan a darse cuenta de lo que han hecho. Se han encerrado en una casa solitaria en mitad del bosque con un ser muy extraño. Pero no solo eso, sino que empiezan a darse cuenta que ahí fuera, en el bosque oscuro que les rodea, se mueven cosas. Notan que hay presencias en ese bosque, presencias que quieren entrar en la casa. No sabemos por qué quieren entrar, si es que quieren ayudar a ese ser o a lo mejor acabar el trabajo que ellas mismas empezaron. El caso es que esta familia y estos mineros se encuentran ahora entre dos frentes, lo que tienen dentro de la casa y lo que notan que hay fuera de la casa. Y eso que hay fuera de la casa son las sombras del bosque, que es lo que precisamente da título a la novela. Y hasta ahí puedo contar, Jorge, para no destripar más. Si avanzo un segundo más, ya destriparía la trama y eso no lo puedo hacer porque está llena de sorpresas y quiero que realmente las disfruten las personas que les guste la literatura. Bueno, nos acompaña aquí Mapi Escrino, que bueno, ella siempre le ha gustado un poco en la investigación de campo. Yo presencialmente hemos estado investigando juntos en bastantes investigaciones y bueno, te quiere mencionar algunas preguntas que por lo cual mismamente espero que las respondas. ¿Mapi? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros, Mapi. Pues mira, para empezar, me ha llamado mucho la atención la portada. La portada me parece maravillosa. Se ve un dibujo precioso del bosque en sombra, además, ¿no? Se ve una persona con una sombra que le acecha y la casa de piedra, totalmente aislada. Ni siquiera hay una aldea, es una casa que está completamente, ¿no?, sola. Sí. Había casas en los años 60, ¿no?, que realmente vivían aisladas de cualquier vecindad, ¿no?, de cualquier grupo, sociedad, aldea, ¿no?, sociedad. Había muchas casas así en los años 60, ¿no? Yo que diría que es la norma. Uh-huh. Era la norma. Tanto imagino que por aquella zona de Cataluña donde yo he desarrollado la novela, como desde luego por aquí en el sur. Es más, es que aunque en aquella época las casas estuvieran separadas por apenas 2 kilómetros, uh-huh, no eran 2 kilómetros como los de hoy. Eran, y eso lo he vivido yo, 2 kilómetros sin carretera, por un camino en el que apenas puede ir una persona, tal vez con una burrita o con un mulo, sin ningún tipo de luz, como digo, sin asfalto, sin pavimentar, te puedes tropezar, puedes caer, y en caso de ser de noche tienes que ir pues con algún tipo de lámpara muy precaria para iluminarte, y eso hacía las comunicaciones imposibles, ¿no? uh-huh. Entonces, claro, aunque fuese, ya te digo, una distancia de 2 kilómetros, que yo las he recorrido y las he visto, en aquel tiempo es como si fueran 20 hoy, ¿sabes? Una cosa bárbara, ¿no? Ya te digo, no solamente por la distancia física que la había, ¿no?, la gran dispersión, porque ellos vivían de la agricultura sobre todo, sino también por lo mal que estaban las comunicaciones y que siguen estando, ¿no?
siguen estando hoy en día. Entonces era fácil que este tipo de sucesos pues se viesen, ¿no? Era fácil que se viesen y tal vez el estar más en comunicación o en comunión con la naturaleza. Claro, la o soledad, menos, sí. claro. El aislamiento, las energías telúricas del bosque, sobre todo en la noche, animales que a lo mejor no eran los típicos que acostumbraban a ver y de repente pues podrían crear cierta confusión también, ¿no? Y cierto miedo. Claro. Y un pequeño inciso, me ha venido así a la mente, a lo mejor me equivoco, pero bueno, la silueta de la persona es un poco llamamiento, un reflejo, como un recuerdo a tu abuelo y luego la sombra que él contaba. En la novela el protagonista es un niño. Ajá. Mi abuelo sale, pero el protagonista es un niño. Porque me interesaba que ese fuese el narrador. Y lo que yo consigo a través de esa narración es una narración neutra, blanca. Me costó muchísimo encontrar eso. Fue una de las cosas más difíciles de la novela. Las personas no saben a veces lo difícil que es escribir una novela con cosas que parecen absurdas, ¿no? O que uno no se las piensa, pero lo difícil que es encontrar la voz que cuenta la historia. ¿Quién cuenta la historia? Claro, porque si cuentas la historia como que estás rememorando el pasado, ya das a entender que has superado ese pasado que está vivo. No siempre, pero lo vas a entender. Si lo cuentas como si fuera una voz omnisciente, pues no te metes en la historia. Entonces, encontrar la voz que narra la novela fue una de las cosas más complicadas. Yo he escrito varias novelas y todas son complicadas, pero es muy complicado. Luego las personas leen la novela y no se dan cuenta de la dificultad que lleva eso, ¿no? Pero el protagonista es un niño, y yo creo que se lo hace aún más dramático y aún más interesante. Porque ya no es que sea una novela de terror, sino el que está viviendo todo lo que está pasando es el más indefenso de toda la casa, que es un niño de unos 10, 11 años. Que prácticamente no sabe ni cómo se llama, que vive una situación muy precaria y que además él, que es el alma más noble de la casa, es el que más sufre todo lo que está viendo que le está pasando al resto de habitantes de la casa. Al final el niño de la novela es como una especie de cámara, y a través de esa cámara nos llegan los fogonazos, los retazos de todo lo que le está pasando a todos esos, que van cayendo uno a uno en la historia, ¿no? Y al final también le toca a él. Sí, además lo que tienen los infantes es que no tienen el filtro del raciocinio que tienen los adultos, ¿no? Y entonces tienen una mayor facilidad para percibirlo todo, porque no están poniendo barreras, ¿no? a lo que están viendo, no están diciendo esto no está pasando, ¿no? Claro. Entonces son como más sensibles a todo este tipo de fenómenos, y muchas veces además se encuentran aislados, porque antes a los niños se les decía tú ver, oír y callar, ¿no? Tu opinión no importa, tu opinión no vale nada, todo lo que dicen los niños es mentira, es imaginación. Es la soledad del infante, ¿no? Que nadie cree lo que intenta transmitir, nadie le cree. Y eso es muy frustrante, ¿no? Al mismo tiempo, eso suele pasar con los pequeñines. Efectivamente. Además, ya te digo, en unos ambientes tan deprimidos como estos, hay veces que les ocurrían verdaderas atrocidades a estos niños, ¿no? Y este niño no es menos. En la historia se cuentan algunas atrocidades que le ocurren a él también, y que además yo las cuento porque son auténticamente reales. ¿Y cómo es posible que esto haya pasado? Dirá alguno que lea la novela, digo, pues fue así, y fue por los motivos que pongo en la novela, fue tal cual lo cuento. Entonces, pues ese respeto que hoy en día podemos pensar que en algunos lugares, incluso de España, se respeta poco a la infancia, que te digo yo que es verdad. Así es. En algunos lugares de España, en 2020 se respeta poco a la infancia. Pero que si echamos la vista para atrás, te digo yo que en todos los hogares de España hace 40 años no se respetaba prácticamente nada a la infancia. Ahora es que hay algunos en los que no se respeta, pero es que hace 40 años era una cosa bárbara. Sí. Pero era la propia concepción del niño. Yo solo he estudiado por mis estudios. La propia concepción del niño, que no era persona, que no se le daba ningún tipo de valor, que se le podía pegar, que se le maltrataba, que estaba bien visto. No hace tanto un presidente del gobierno le dio un cachete, de nada, pero le dio un cachete a su hijo y salió el español, era el presidente. Sí. Que fue un cachete de nada, pero para que veamos hasta qué punto ese tipo de cosas están grabadas, entre comillas, en el ADN cultural de nuestra sociedad.
Y bueno, también Radio Oyente, pues quiere saber un poco más, profundizar un poco más, aparte de ser un gran escritor como lo eres y perfeccionista, que te gusta tenerlo todo bien perfilado, ¿vale? La gestión que haces al lado del gran maestro, también colaborador de Cuarto Milenio, cuando le llaman, claro, Joaquín Abenza, ¿qué es lo que tú ejerces ahí? ¿Qué es lo que haces? Mm. Bueno, yo con Joaquín he colaborado en algunos programas de radio. Sí. Hay que tener en cuenta que Joaquín es una persona que está físicamente muy cerca de donde yo vivo, Ujú. está a 100 kilómetros, pero bueno, es probablemente uno de los investigadores de prestigio, de fama, honrado, Sí. más cercano que tengo yo, ¿no? Entonces, de un modo natural, hace como unos 12 años que nos encontramos y empezamos a colaborar a raíz de una serie Sí. de casos ovni que yo estaba investigando, y ya no lo hemos dejado, ¿no? Cuando yo tengo algún tipo de investigación que ya la he concluido y demás, siempre salgo por las ondas y la Ujú. contamos. Y también en alguna ocasión, él, cuando ha llamado algún caso a la radio, pues para pedir ayuda, ¿no? Porque estaba ocurriendo algo, Ujú. porque querían alguna explicación o para denunciar algún hecho, y ese caso pues tenía cierta relación con mi zona, pues me lo decía a mí, ¿no? Entonces yo me podía acercar y podía intentar ayudar a la persona o ver qué es lo que había ocurrido, ¿no? Ujú. Eso ha ocurrido en un par de ocasiones y bueno, pues la verdad que han sido siempre casos muy interesantes, ¿no? Claro. Él no se podía desplazar y he ido yo, pues a ver si podíamos ayudar a la persona y a ver qué es lo que haya Sí. pasado, ¿no? Y bueno, también gran amigo, pero también gran amigo de Alberto Cerezuela, que le mandamos un saludo, director del Círculo de Lectores. Pero realmente lo editaste a través de también un colaborador de vez en cuando de La Puerta de la Pirámide, Óscar Fábregas, de Guante Blanco, ¿no? De editorial, Sí, de tu libro, ¿no? ¿Y sí, pero cómo fue el acercamiento y la aprobación, sobre todo de Óscar Fábrega, de decir, este sí, libro merece la pena, ¿no? claro. Bueno, Guante Blanco y Círculo Rojo son empresas hermanas. Sí, sí, sí. Ambas son sellos de Cerezuela, ¿no? Como tú has mencionado antes. Lo que ocurre es Sí. que, bueno, el Círculo Rojo es autoedición Ujú. y Guante Blanco es coedición. Yo realmente lo que ocurrió, como sucedió fue que yo había editado la novela, la terminé y la publiqué en internet, en Amazon, y en cuanto la publiqué, pues empecé a darle difusión por redes sociales. Y una de las primeras personas que se puso en contacto conmigo fue Oscar, y me dijo, oye, he visto que acabas de publicar una novela, que está solo en Amazon, yo quiero Sí. leerla, me dijo. Ajá. Le mandé un borrador y me dijo que fuera a hablar con él. Un par de días después fui a su oficina y me dijo que la novela tenía todo lo que tenía que tener para imprimirse, ¿no? Y para distribuirse a nivel nacional, porque era un buen producto, ¿no? Que él lo había leído, que lo habían leído más personas y que él creía que era un producto de terror como el que nunca se había hecho y que se podía hacer. Ujú. Y bueno, pues entonces acordamos cómo lo íbamos a poner en marcha. Tardamos un poco, ¿no? Por temas de impresión y demás. Y salimos adelante, ¿no? A mí me enorgulleció mucho, ¿no? Ese reconocimiento, el que él Ajá. leyese la novela y me dijese, vente para acá, que esto hay que sacarlo. Hombre, yo pensaba que el producto era muy bueno, Ajá. pero pensaba que el tema de publicar en papel, yo en aquel momento que ya no creía en la edición en papel, ¿no? Pensaba que la gente se había pasado a digital, que la gente no Mm. compraba, y tenía yo alguna serie de barreras De duda, ¿no? autoimpuestas, ¿no? De Sí, dudas sí. personales, pero él Ajá. me hizo ver que no era así y me Ujú. convenció para sacarle el papel. Hombre, yo creo que la magia del papel nunca se pierde. Mm. Aunque yo, bueno, he trabajado y sigo trabajando para Grupo Planeta y el Círculo de Lectores, por lo cual ha cerrado las puertas, pero bueno, están pensando algo internamente a nivel de Internet. Es una pena que se haya perdido esa esencia de palpar, de oler, de pasar las páginas, de que si me he perdido el hilo de algo, volver otra vez a la página, que luego te vuelva a retomar lo que has dejado de lectura del libro y poder proseguir, ¿me entiendes? Y claro, esa magia, esa tinta, llevarlo en la mano, el olor y todo eso, pues claro, es una esencia que no debería de nunca
acabarse. ¿Me entiendes? Pero yo creo, Jorge, creo que son compatibles, ¿no? A mí me gusta el formato digital porque hay obras, ¿no? Y mira, esto yo lo comprendí, hoy reflexionaba sobre eso. Cuando te voy a poner una analogía. A mí me gustan mucho los cómics han influido también en mi forma de escribir y de narrar. Sí. Pues yo compré hace 20 años los primeros cómics que llegaban a España, creo que los editaba Grupo Planeta, y valían en España 250 pesetas. Pero tú cogías ese cómic, eran manga, los primeros mangas que vinieron a España, perdón, los primeros mangas valían 250 pesetas, pero tú leías aquello en un plis plas. Aquello es que no duraba en tu mano ni 5 minutos, era una lectura muy rápida, era muy poco texto, y te había gastado 250 pelas, ¿no? Claro, a mí no me sorprendió, leyendo un poco acerca de la historia de los mangas, cuando me contaron que esos cómics que se vendían en España a 250 pelas, en Japón, que era donde se idearon este tipo de manga, pues o se compraban por un precio muy inferior y la gente no los guardaba, había leído la historia y la tiraba. Es decir, era un tipo de literatura gráfica de desecho, que se desechaba, ¿no? Lo leías, te gustaba y lo desechabas. Entonces, yo entendí que, claro, en aquel formato, decir, que de comprarlo a lo mejor por 20 o 30 céntimos y desecharlo, era válido, pero aquí, al precio que nos llegó, era imposible. Y eso es lo que yo opino de la literatura, el Kindle y todo este tipo de cosas, ¿no? Con la literatura digital. Hay muchísimas cosas que se pueden comprar en digital porque lo vas a leer una vez y no lo vas a volver a leer, porque es literatura rápida, de desecho, o porque necesitas irte a un viaje. Pero luego hay otras cosas, libros de texto, o libros al que tú sabes que le tienes un cariño especial por la temática, por el autor, que siempre lo vas a querer en papel. Yo creo que ambas cosas van a perdurar siempre, ¿no? Pero que va a depender del tipo de obra que tú adquieras, tomar la decisión de comprarla en papel o en digital, que eso es lo que yo hago actualmente, ¿sabes? Dependiendo de lo que sea, pues digo, no, en papel, no, en digital. Pero en función de la obra, ¿no? Y yo creo que ambos modelos van a seguir durante muchísimo tiempo. Ajá. Y Mapi. Y bueno, aprecio por lo que dices también tu venazo ecologista, ¿no? Tienes un poquito de ecologista, además has contado antes el tema de la explotación minera de la tierra, la sobreexplotación, ¿no? De la madre naturaleza. Y yo creo que es importante, ¿no? De lo que has dicho, combinar estas dos maneras, porque así lo desechable no está causando estragos, ¿no? al ecosistema. Claro. ¿Quién no puede ser ecologista hoy en día? Aún así, ciertamente hay muchas personas que no lo son, o que no se lo plantean, o que dicen que sí que lo son, pero luego el comportamiento que tienen es hiriente, ¿no? Para con el planeta. Yo soy un ecologista convencido, ¿no? Me gusta vivir bien, como a todas las personas, pero creo que estamos destruyendo nuestro planeta y que no sabemos las consecuencias que eso está teniendo para nosotros y que va a tener para nosotros y para nuestros hijos, ¿no? Creo que no somos conscientes de lo que va a ocurrir, ¿sabes? Efectivamente, además que todos nuestros actos tienen consecuencias y las consecuencias no podemos medirlas, no podemos prevenirlas. Y por eso suceden algunas de las cosas que nos llevamos las manos a la cabeza y esto cómo es posible, ¿no? Igual tenemos algo que ver ahí y tenemos que hacer un poquito de trabajo de introspección. Claro. Es que uno de los temas más importantes del misterio posiblemente nunca se ha hablado o se habla poco, y es de cómo nos condicionan y de cómo nos dirigen, si es que nos dirigen, que yo creo que sí, a este estado permanente de infelicidad que tenemos todos, cuya única solución aparente es comprar cosas. Porque comprar cosas nos va a hacer más felices. Y esa receta que hemos creado, porque interesaba a algunos, de usted infeliz siempre hasta que compre lo que yo le digo, y la felicidad después de comprarlo va a durar un día o unas horas, no mucho más, que luego tiene usted que seguir comprando. Eso también tiene detrás pues muchas artimañas, ¿no? Yo hace poco leí también una serie de libros acerca de eso, ¿no? De cómo lo hacen.
Y eso es otro de los grandes misterios, igual un misterio más terrenal, pero que también tiene mucho que ver con esa forma de consumir y consumir y consumir, que es devastadora para el medio ambiente, ¿no? Porque nosotros no tenemos límite, pero el planeta sí. Así es, totalmente de acuerdo en lo que has dicho, de que de alguna manera nos dirigen, nos presionan, la sociedad nos hace sentirnos incompletos y nos hace rellenar el vacío con cosas que no realmente no nos aportan nada más que un atisbo de felicidad efímera, ¿no? Totalmente pasajera. Y llevamos a la práctica este consumismo con todo, con las personas también. Sí. Lo hacemos, vamos, con todo lo que es materia, digámoslo así. Se nos va el tiempo. Bueno, nos queda un minuto. En este minuto me gustaría que, por lo menos para Radio Oyente, ¿dónde pueden adquirir esta maravilla de libro? Si también lo tienes en digital, ¿dónde pueden meterse? ¿Cómo pueden comprarlo? ¿Qué deben dar? Bueno, la novela está disponible actualmente en todas las librerías, está en todos los catálogos. Ajá. Si se acercan a su librería habitual y la solicitan, pues se la van a traer. Si no está en stock, la traerán, pues me imagino que en 24 o 48 horas. Sí. Y si no, también está a golpe de clic en la tienda más importante que hay ahora mismo a nivel de volumen, que es Amazon. La tienen tanto en papel como también en formato ebook. Está a disposición de todas las personas, está en el Corte Inglés, está en Casa del Libro, está en la FNAC, todas las bases de datos registradas. Hay unas 200 novelas ahora mismo en papel circulando por toda España. ¿Y digital? Si no están, se la traen, y si no, la pueden pedir digitalmente y la tienen ahí en 24 horas donde ellos quieran. Bueno, o si es digital... Yo creo que se puede descargar al momento, ¿no? Claro, si es en papel, se la mandan al día siguiente. Pero si es digital, en un segundo la pueden empezar a leer. Además, yo les recomiendo que se bajen el primer capítulo, que ya saben que es gratis, y si pueden dejar de leerlo, que intenten dejar de leerlo, ¿no? Una vez que empiecen, que intenten dejar de leerlo, ya me contarán. Ya te digo. Bueno, hoy por lo menos tenés mejor voz que el otro día estuviste en Madrid, que por desgracia me avisaste muy tarde y no pude acudir a tu presentación en Príncipe de Vergara, ¿no? Ya ves qué cosas, porque fue una presentación muy íntima, ¿no? Sí. No vinieron demasiadas personas, pero ocurrió un hecho extrañísimo. Es que yo en la novela hablo de un tipo de casos muy extraños. Ahora no, yo sé que no tenemos tiempo, en otro momento podemos hablar en la Puerta de la Pirámide de esos casos. Sí. Yo conté un caso y apareció una chica, había muy pocas personas, pero una chica que estaba ahí en el público, que no sabía por qué había venido, que vino sola, contó que le había ocurrido lo mismo. Y yo digo, no me extraña, porque en la anterior presentación que había tenido en un pueblecito de Almería, me ocurrió exactamente eso. Igual. Qué cosa más curiosa. A lo mejor es algo además es un caso que te de quiera... algo que ya podemos hablar otro día, Jorge, de fantasmas de vivos. Pues venga, voy a contar contigo y en un programa que vea que te pueda encajar, siempre en cuando que tú puedas, pues te volvemos a retomar y ya está, sin ningún problema, al contrario. Para mí es un honor, sabes que te queda abierta la Puerta de la Pirámide para cuando el programa lo desee o tú tengas, como buenamente lo has comentado, algún tema que tratar y contar, por lo cual ya has abierto un poco la caja de Pandora y ya dentro de nada volvemos a retomar contigo y a contar esos temas de fantasmas, ¿no? y de casualidades, ¿no? Efectivamente. Causalidades. O causalidades, sí, como muchas Muy bien. veces. Claro. Digo que lo dicho, que a partir de ahora pues que ya seguimos en contacto siempre. Pues nada, que sepas que esta es tu casa. Muchísimas gracias por haber estado y buen viaje. Venga, un abrazo para todos. Feliz noche. A ti. Feliz noche, hasta luego. Gracias. Buenas noches, radioyentes, amigas y personas colaboradoras que nos acompañan a menudo. Queremos recordaros que tenéis nuestro canal de YouTube al que podéis acceder fácilmente, tan solo escribiendo en la barra de búsqueda La Puerta de la Pirámide, Onda Diamante.
donde encontraréis una gran variedad, una gran cantidad de vídeos con diversos contenidos recortados para un disfrute selectivo, a través también de listas de reproducción en las que se encuentran ordenados por temáticas. No olvides suscribirte y te proponemos además que animes a otras personas a suscribirse, dejándonos las mismas un comentario en el canal, contándonos a través de quién o cómo han conocido nuestro canal y lo que deseen comentar. Si logramos superar la cifra de 1000 suscripciones, daremos una sorpresa a la persona cuyo nombre aparezca con mayor frecuencia en los referidos comentarios. Muchas gracias, buenas noches, un saludo desde la Puerta de la Pirámide.